Bueno, y aquí nuevamente con usted, qué alegría que usted me dé la oportunidad, que me abra su puerta de la casa y yo pueda estar a través de este video en el sitio donde usted se encuentra, porque le traigo una buena noticia. Como siempre, todos nuestros videos se caracterizan por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del crecimiento espiritual. Lo vamos a comparar con el crecimiento de nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, ¿verdad que nos gusta que vayan creciendo? Que no se queden siempre estancados. Qué alegría, por ejemplo, recuerdo tanto cuando mis hijas les oí decir papá por primera vez. Gloria a Dios, para mí fue una alegría tremenda. Y cuando pudieron caminar, pues otra alegría. Cuando empiezan ya a ir a la escuela, cuando van y terminan su primaria y pasan a la secundaria y después a su bachillerato y se gradúan. Bueno, van progresando. Esta es la vida de toda persona. No nos podemos quedar siempre estancados. Conozco mucha gente que se han quedado estancados en la vida. No han querido crecer, no han querido progresar, se han quedado siempre en lo mismo. Hace unos días, precisamente en nuestra iglesia, tenía el caso de ya los niños a cierta edad en nuestra iglesia pasan al servicio de los mayores, ya no se quedan con los niños. Pero este muchacho quería quedarse con los niños y le dije yo, ya es tiempo de que usted comience a ir al servicio de los mayores, porque usted ya no puede estar con los niños. De igual manera nos pasa a nosotros espiritualmente. No nos podemos quedar siempre en lo mismo. Hay gente que han recibido a Jesucristo como su Salvador, pero ahí se quedaron estancados, no quisieron crecer espiritualmente. Tenemos que hacerlo. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, para que aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay personas que se han quedado como niños espiritualmente. Y ya pudiendo ser adultos, se han quedado como niños. ¿Verdad que eso es feo? Yo tuve un pariente que cuando a la edad de los 50 años, todavía pensaba como un muchacho de 18 años. ¿Verdad que eso no tiene sentido común? Cuando tienen 18 años, pues piensan como de 18 años y eso es correcto, porque se están madurando. Pero ya cuando se tienen 50 años y están pensando como todavía tuviera 18, la verdad, ese hombre quedó en el pasado y muchos de los cristianos hoy en día quedan como en el pasado. Se contentaron con haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y no más tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación, nos dice la palabra de Dios. En Jesucristo somos nuevas criaturas. Gloria a Dios cuando uno comienza a crecer espiritualmente. ¿Cómo entonces crecemos espiritualmente? Cuando nosotros empezamos a capacitarnos. Nosotros, por ejemplo, en las matemáticas una vez aprendimos a sumar. 2 más 2 son 4. Después ya pasamos al otro campo. Comenzamos con la multiplicación, 2 por 2, 4, y así sucesivamente. Después llegamos a la división y así, y fuimos creciendo. De igual manera el cristiano tiene que irse capacitando todos los días, constantemente, para poder crecer espiritualmente. Ya no podemos ser como niños, sino tenemos que ser ya como adultos. Por eso también dice la palabra de Dios. Tuve que hablarles siendo adultos como niños. Qué feo que a una persona que tenga 50 años se le esté hablando como si fuera un niño de 15 años. ¿Verdad que eso es feo? No, tiene que haber crecido espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios. El justo crecerá como la palmera. Eso nos lo dice en el Salmo 92, en el versículo 11 y 12. El justo crecerá como la palmera. Si ustedes nunca han visto un huracán, yo lo he visto por televisión aquí en Florida, pues hay muchos huracanes, muchos árboles se caen, pero los únicos que no se caen, ¿sabe cuáles son? Las palmeras. Son fuertes.
aguantan todos los ciclones. Así nosotros como cristianos también debemos de ir creciendo espiritualmente. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, debemos de empezar a dar, a enseñarle a otros. Porque hay personas que se la pasan todo, y conozco, y en nuestra iglesia desafortunadamente las tenemos, personas que han pasado 20, 25 años en una iglesia y todavía están recibiendo. Estas personas ya deberían de estar dando. La mejor manera de crecer es cuando uno comienza a dar. Yo, por ejemplo, para crecer espiritualmente, tuve que lanzarme, tuve que irme a capacitar y empezar a enseñar, porque es de la mejor manera que nosotros crecemos. Por ejemplo, hace unos días estábamos hablando de la fe. Hay personas que todavía quieren tener una fe grande, pero no la han desarrollado, no han hecho que esa fe crezca espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios, si tuvieses fe como un grano de mostaza. El Señor en ningún momento dice, si tuvieras la fe como una piña o como una sandía, no, de ninguna manera, como un grano de mostaza. Pero esa fe hay que desarrollarla, esa fe hay que ejercitarla para que vaya creciendo. De igual manera, hermano, cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios, pero no la leemos como si fuera un magazine, sino que la vamos estudiando, meditando en ella. Entonces vamos a crecer espiritualmente, vamos a encontrar grandes secretos que antes no los entendíamos, dice la palabra de Dios. Para el que no conoce, esto es cuestión de locos, pero para el que la conoce es cuestión de bendición. Qué grande, mi hermano, lo animo a que a partir de este momento usted comience a crecer espiritualmente, comience a desarrollarse, estudie, capacítese, entre a estudiar la palabra de Dios todos los días, un trozo de tiempo, y usted va a crecer espiritualmente, en oración también. Cuando usted comienza a orar, comienza a desarrollar su fe, entonces va a poder mover esas montañas espirituales de la cual nos habla la palabra de Dios. Por lo tanto, podrá usted enseñarles a otras personas cuando usted ha crecido espiritualmente. ¡Qué grande, mi hermano! Cuando el cristiano no se contenta en el primer piso, sino sigue creciendo, sigue creciendo. Recuerde, nuestro cuerpo se va desvaneciendo, queramos o no queramos, pero nuestro espíritu adentro, ese es el que tiene que ir creciendo. Lo animo, mi hermano, a que usted hoy comience a empezar a crecer espiritualmente, pero de la mejor manera es aceptando a Cristo como su Salvador. Yo quisiera que en este momento usted aceptara a Jesucristo como su Salvador. Repita conmigo esta oración de fe. Señor Padre Celestial, gracias te doy, porque tú viniste a morir por mí. Y en este momento yo te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Cristo, amén. Gloria al Señor si usted hoy recibió a Jesucristo en este momento. Ahora, ¿cuál es su obligación? Crecer espiritualmente. ¿Cómo? Capacitándose, orando, leyendo la palabra de Dios, pero analizándola. Hermanos, hasta una próxima oportunidad y no se les olvide, se me portan bien y muy buen genio.